Voy a empezar diciendo que siempre me pasan estas cosas. Uno viene tranquilo, digamos, relativamente, porque tiene alguna vida hecha en la militancia y en el micrófono a veces, y siempre nuestros alumnos vienen a causar la emoción, que no es que no la haya causado el historiador Daddy o la propia película tan elocuente que le hemos visto mucho, Grito de Piedra, sino que realmente pone en la vivencia algo que nos pasa a todos con el Cordobazo y nos está pasando, al menos a mí, en este momento mucho más, porque celebré, saludo y celebré la iniciativa política de este Consejo de Representantes de Carlos Paz, que me pareció precioso que pudieran hacer este tipo de actividad, de encuentro, de reflexión, de participación, porque me parece que es la manera en que tenemos que evocar algunas efemérides, ¿no? Con el bronce y la placa, que tampoco se deben dejar de lado a veces, pero sí con esta cosa interactiva que nos mueve. Hermoso este chico, hermoso el texto de la carta de Tosco, pero además un nivel de emotividad que me impedía, sin decir esto, empezar, ¿no? Hay algo interesante que las participaciones anteriores y la propia película evita que repitamos, yo taurino, las cosas que más o menos dan un marco político, social, económico y cultural a lo que fue el hecho del Cordobazo. Pero siempre creo que taurino y yo tenemos ese verso presente, no en el sentido despectivo, de decir que el Cordobazo no fue un hecho aislado, que lo precedieron muchas cosas. Hoy puntualmente, y aquí no se ha dicho, se ha marcado el contexto internacional, el sentimiento antiimperialista, la hegemonía del imperialismo norteamericano y nuestra práctica antiimperialista, aquellos que veníamos del peronismo con John William Cook, la lucha, ¿no es cierto?, por la liberación de pueblos que habían sido invadidos por las tropas norteamericanas, y así llega el brutal golpe de Onganía, donde a mí, que era ad honorem en la universidad porque me acababa de recibir, me echan lo mismo del Instituto de Literatura Hispanoamericana. ¿Por qué? Bueno, porque echaron a todo el mundo y sobre todo intelectuales conocidos, y me tocó en la volteada nada más que porque no se podía pensar distinto. Y en esa instancia del 66 al 69 se abona justamente la historia del Cordobazo. Pero me gustaría hacer una referencia puntual a lo que pasaba en Córdoba en ese momento. Ya estaba no intervenida, en realidad estaba proscrito el peronismo y estaba, sí, en realidad privatizadas las empresas de transporte, y Atilio López en la clandestinidad, esto me parece que fue, yo anoto mucho siempre, me parece que fue el 5 de mayo, yo lo había anotado como hechos previos, el 5 de mayo, que se da, a ver dónde está, estaba como antecedentes, siempre me pasa con los papeles, no es la primera vez. Decreta el 5, primero hay una asamblea el 15 de mayo, la asamblea de Les Mata, del Córdoba Sport, ¿no?, que lo conocíamos todos y compartíamos y participábamos, como contaba Daddy, de los sindicatos. Había una interacción entre los sindicatos y una unidad que hoy es muy difícil, están corporativamente a veces separados y cuesta mucho la unidad en la acción, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, en las líneas de transporte privatizadas, Atilio declara el 5, efectivamente, desde la clandestinidad declara la huelga del transporte. Esta huelga, yo me acuerdo, estábamos en el gremio, estábamos en la lucha docente, nos sorprendió a todos por la gran repercusión que tuvo y generó conversaciones entre López, el propio López, y el Pidio Torres, que estaba de secretario general de Les Mata, como aquí se ha dicho. El 15 se da una gran asamblea en el Córdoba Sport, a la que hice referencia antes, que, bueno, estas reuniones estaban prohibidas, Les Mata también tenía que estar cuidándose en su lucha, que si bien era puntualmente la cuestión del sábado inglés, realmente se ha dicho acá que era una lucha democrática y contra la dictadura. ¿Qué pasa? Irrumpe la policía, lo recuerdo claramente yo al hecho, reprime con gases lacrimógenos y generó una furia, en realidad fue un contragolpe porque la gente quedó calientita para salir a la calle. Ya en esos días
se procesa toda una movida con manifestaciones, Tosco acuerda el acto con los trabajadores y se viene realmente la posibilidad de organizar, a diferencia del país que eran 24 o 48 horas, una huelga de 36 horas. Realmente las consignas, en esto creo que Garzón Maceda yo no lo cito siempre porque tengo cariños, pero tengo polémica en algunas cosas con él, sobre todo con la mirada del movimiento estudiantil, pero nos apreciamos respetando las diferencias. Él dice que justamente plantea esta decisión de que el salir a la calle era pelear con la cana, ¿no? Pelear con la policía, porque la represión había sido tan... Bueno, toda represión es sin sentido, ¿verdad? Recién nos acordábamos con Daddy que en el entierro de Tosco fuimos reprimidos brutalmente, era el 75, y terminaron muchos compañeros en los cajones, o más bien en los nichos del cementerio, porque ahí me acuerdo que nos caímos todos y fue terrible. Toda represión es terrible, decía, pero esta fue absolutamente impensada porque entraron y disolvieron la asamblea y generaron realmente la necesidad de la gente de expresarse. Esto venía siendo procesado políticamente, no se puede jamás decir que de alguna manera el cordobazo fue espontáneo, como hubo teorías de profesoras universitarias que luego han revisado un poco su mirada, con la cual también hemos polemizado en su momento, y que el hecho es espontáneo. Lo único espontáneo fue que a los trabajadores organizados de los sectores industriales, que no eran precisamente los trabajadores pobres, sino los mejores pagos de la provincia, de la ciudad de Córdoba, sumado a Luz y Fuerza, sumado a los docentes, a nuestra manera, se le sumó una movida popular, una verdadera rebelión popular, y salimos todos juntando cajones, muebles, todo tipo de cosas a la calle para incendiar o para generar las fogatas, cuando la policía se repliega, que es al mediodía. En realidad están las visiones, las miradas que dicen que se les acabaron los gases lacrimógenos y que prefirieron dejar que se enfriara un poco la cosa y no ir cuando estaba la efervescencia tan grande sobre el mediodía. Esto es, bueno, la organización, ustedes muchos la conocerán, estaba en la Plaza General Paz, los puentes a cortar, las columnas sures que venían de Esmata, de Fiat, se ha mencionado mucho, falta el gremio de mencionar, plásticos viajando, había muchos gremios que no han sido, Sutiaga, que no han sido mencionados, pero creo que la fuerza la tenían los obreros automotrices y los industriales. A las tres columnas tenían que confluir en la ex Plaza Belsalce, donde Tosco iba a ser el único orador, y todos esperábamos eso. Bueno, eso no pudo ser y sobrevino una brutal represión, ¿no? Las otras entraban, Luz y Fuerza entraba justamente por la Avenida General Paz, y realmente yo hoy quiero decir, porque se ha dicho muchas cosas, ya que qué era esto, qué pasaba con esta situación del movimiento obrero de Córdoba. Creo que Rodolfo marca muy bien, y quizás lo profundiza Daddy cuando cuenta de la CGT de los argentinos. Para nosotros Raimundo Ongaro era una figura absolutamente emblemática y orientadora. Los programas nacionales con sentido popular y liberadores de Huerta Grande realmente eran una orientación, y tampoco es cierto que no tuviera ascendencia en Córdoba la CGTA, que eran distintas fuerzas que se movían, que estaban los independientes, los legalistas, y estábamos también la CGTA, pero que tuvo un peso, y tuvo un peso fundamental, la palabra, la presencia y la definición política del Tosco. Si esto no se dice, no se habla del cordobazo. Y por supuesto la organización estudiantil, que también había distintas miradas, perspectivas, unos estaban por ir o no al centro y demás, pero que en realidad eso anecdótico yo creo que no empaña lo que decíamos hoy en la prensa aquí en Carlos Paz, que es la trascendencia hasta internacional que tiene el cordobazo. Cuando yo vivía en España conocí poca gente que conociera el cordobazo en la época de nuestro exilio compartido con mi familia Atencio allá en Madrid, tan queridos, porque los dos después de la cárcel fuimos a parar involuntariamente al exilio de Madrid. Realmente había poca gente que hablaba del cordobazo, y yo hoy creo que han pasado tanta agua, tantas cosas, tanto interés por lo que es nuestro país, sus luchas y lo que devino del cordobazo, porque yo creo que quizás no supimos los trabajadores, es una mirada muy personal, aprovechar
mejor en calidad organizativa el salto cualitativo que fue el Cordobazo, el hito histórico que fue el Cordobazo. Quizás no lo supimos y no pudimos, porque si no, no hubiera habido, bueno, el 71 sí con el Viborazo fue interesante, Citraxicran, etcétera, pero no pudimos cuajar en organización para tener una ofensiva o una resistencia al menos más fuerte hacia el 76. Vuelvo a decir que es una mirada personal y para discutir, pero quiero decir que en ese momento había una acumulación de fuerza, de representación y representatividad, y que la lucha era por las libertades democráticas y contra la dictadura de Onganía. Si bien es cierto que las reivindicaciones estaban conculcadas y estaban hecho pomada todo, que no se podía ni siquiera reunir, ¿no es cierto? Pero al pueblo, a la clase trabajadora de Córdoba, que se constituye el líder de este movimiento de rebelión antidictatorial, se le suman los sectores populares. Es conocido, ¿no es cierto?, que estos sindicatos fuertes eran los que conducían, pero no es conocido, algo que me parece interesante decirles a ustedes, que las mujeres en el Cordobazo tuvimos, antes de pasar a las mujeres voy a leer algo, tuvimos un protagonismo interesante. Yo voy a hacer referencia después particularmente al gremio docente que no estaba en la CGT y que era mala palabra en la UPC hablar de la CGT. Y éramos pocos, y fundamentalmente en la Delegación Capital, los que nos animábamos a ir a los plenarios de la CGT. Y lo hacíamos y discutíamos y codo a codo con los bancarios, con Luz y Fuerza, con Correos, con montones de gremios que tenían luchas interesantes. Y nos metíamos, ahí éramos relativamente jóvenes, pero estábamos. Y nuestro gremio orgánicamente no decidió el día del Cordobazo encolumnarse. Sin embargo, la Delegación Capital tuvo su papel, después lo voy a mencionar. Lo que quería leer tiene que ver con las caracterizaciones, menciones que estábamos haciendo antes, y cuando decía, es el prólogo de un libro que en realidad es sobre la mesa de gremios en lucha de Rafael Flores, compañero de secuestro y de la mesa de gremios, y el prólogo pertenece a Norberto Burni. En 1966 se consolida la hegemonía del imperialismo norteamericano y el capitalismo salvaje somete con dureza a los desposeídos, a los marginados y explotados que reaccionan reclamando lo suyo. En ese límite los partidos tradicionales se muestran desnudos de representación porque evidentemente no sirven para salvar ni siquiera las reformas progresistas que alguna vez impulsaron. Por otra parte, sin embargo, en el Cordobazo confluimos con sectores completamente diferentes. Él hablaba de un peronismo combativo, de un peronismo participacionista que era otro, pero no que me quiero ir del tema de las mujeres. Y acá me están diciendo que hay que redondear y me parece que a mí se me ha cortado el tiempo. No sé, realmente no quiero dejar de mencionar esta cuestión del paro activo y lo que eran las mujeres, pero tengo citas para hacer de las mujeres, muchas. Por mencionar una mujer dirigente radical, que era, se llama, siempre se me confunde porque firmaba de Morini, María Teresa Mercedes de Morini, muy luchadora, como abogada, estuvo en todo lo que hacía las presentaciones legales, que no le sirvieron para nada porque estaban agotadas, pero no importa. Y sí quiero mencionar a Nené Medina de Peña, una bancaria que le aplicaron consejo de guerra como a Tosco y a otros compañeros, y que es una compañera que luego estuvo presa con nosotros en la dictadura y luego se dedicó al gremio docente. Ella fue elegida para representar a los bancarios en el consejo plenario, en el plenario de la CGT que decretó el paro de 36 horas, el paro activo, como dijo el compañero y no Matero. Bueno, la quiero mencionar porque fue, ya digo, consejo de guerra, porque es una luchadora, porque no hay que dejar de mencionar todas las que tuvimos, pero realmente si el tiempo se me cierra, qué sé yo, quería contar que nosotros en el 68 en el gremio habíamos invitado a Tosco, también estuvo Roberto Campbell de Viajantes, María Saleme de Burmichón, y entonces empezó a generar una discusión y un debate acerca si éramos trabajadores o no, porque todavía no se había dado el proceso que vivimos después con la CETERA en el 73, donde definimos que éramos trabajadores. En ese momento éramos colegas, porque decir compañera era ser peronista, no entendían nada que era compartir el pan, ¿no? Y por otra parte éramos profesionales. Y eso me lleva a pensar que, bueno, que había otras mujeres, María Adela Rodríguez, que fue delegada departamental, Blanca Díaz, María Elena Cabanillas, yo misma, fuimos todas, luego secretarias generales del gremio, post-dictadura, algunas y otras antes. ¿Por qué lo menciono? Simplemente porque
hay un libro que se llama Mujeres del Cordobazo hasta nuestros días. No, porque normalmente no se habla del protagonismo de las mujeres. Y acá hay otras mujeres que eran de barrio, que no eran intelectuales, ni eran trabajadoras de otro tipo, que también participaban en las ollas populares, participaban acompañando a los maridos, participaban yendo a la fábrica a volantear. Esa era la realidad en nuestro contexto, y no quería dejar de decirlo. Pero voy a citar, además de las mujeres, para no ser fanática, ¿qué pasaba el día del Cordobazo? Bueno, no fue desorganizado, no es cierto que fue espontáneo, fue muy organizado, hubo cosas que nos desbordaron, eso sí. Y yo pongo acá que recuerdo que estuve por Barrio Güemes, este testimonio es mío, y había mujeres que estaban listas en sus casas para colaborar, te traían mate cocido, estábamos escapando de la cana y nos metían en algunos lugares hasta que pasaba el malón. Sabían que corríamos peligro y esa era la solidaridad del pueblo, porque nos tiraban la caballería encima, eso hay que decirlo. Bueno, no se puede decir que el Cordobazo pertenezca a tal o cual. A la pertenencia del Cordobazo es del pueblo de Córdoba organizado con sus trabajadores y sus sectores que adhirieron. No es ni de Atilio López, ni de Torres, ni de Tosco. Todos tuvieron que ver y fue importante, pero la figura del gringo indiscutible, la de Atilio también para mí al menos. Y había así muchos otros compañeros que tuvieron esa importancia política, ¿no? Ay, qué sé yo, iba a leer esto de que las maestras, que eran masivamente mujeres, se quedaban conversando acerca de lo que había planteado Tosco, el valor político de la educación. Eso hablaba Tosco en un sindicato docente. Rolando Allende, un dirigente nuestro, fue secretario general también de Capital y candidato a secretario general de la UPC, es que hay que reflexionar mucho, decía. Nosotros no estamos formados para cambiar las cosas. Tenemos que ir cambiando las cosas en la escuela, en la sociedad, en el aula. Yo leo estas cosas porque de alguna manera, después del 69, de estas cosas se habló, hubo otra impronta político, social, cultural, y esto también fue gracias al Cordobazo. Después se organizaron las comisiones internas, después nace un montón de representaciones políticas, sociales y culturales importantes, y también nosotros confluimos antes de la dictadura y nos reprimieron brutalmente en una mesa de gremios de lucha que mencionaba antes. Tenía otras cosas, no sé los minutitos, segundos que me quedan. Yo digo siempre, fue una jornada muy fuerte. A veces me preguntan si tuve miedo en el Cordobazo, pero si uno compara con lo que vino después, sí, daba miedo porque te largaban los caballos y hubo detenidos, pero sentías al pueblo acompañando. Marta Aguirre, que es una compañera de barrio, menciona nombres que yo quería decir de los muertos, pero vaya una palabra para decir esto que tanto hay para hablar, que estoy muy agradecida de estar acá, muy contenta, muy qué sé yo, gratificada sería la expresión, muy alegre de ver a compañeros y amigos de militancia y a otros que no conozco, otros y otras, y que agradezco nuevamente al Consejo de Representantes de esta querida villa y gracias, compañeros, y seguiremos luchando, aunque no estén tan cerca otros cordobazos.